Sean todos bienvenidos a Palabra de Vida con Robinson Giraldo. Les deseo las más ricas bendiciones de parte del Altísimo. La palabra del Señor dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar a que se arrepientan. Así lo dice la palabra de Dios. Es más, Jesucristo lo dice en Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. O sea, es un mandato, es una orden de parte de Dios para toda la humanidad, a que se arrepientan sin importar quién eres, qué títulos tienes, si eres médico, abogado, si eres un ingeniero, si tienes el trabajo que tú tengas, eres un vendedor, lo que tú hagas, pero Dios te manda a que te arrepientas sin importar si eres pobre, rico, tienes plata, lo que sea, pero Dios manda a eso, y por eso es este mensaje de la palabra de Dios. Así que vamos a ver el arrepentimiento que está en la Biblia de dos personajes bíblicos, el de Pedro y el de Judas, donde hay un gran contraste entre estos dos arrepentimientos. Mira, Judas, dice la palabra del Señor que arrepentido, dice, entregó las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, dice, arrepentido. Y Pedro también dice que saliendo fuera lloró amargamente, dice la palabra del Señor. O sea, todos dos se arrepintieron, pero hay una gran diferencia entre estos dos arrepentimientos, un gran contraste. ¿Por qué? Vamos a mirar a la luz de la Biblia lo que dice la palabra del Señor, porque dice la palabra de Dios que porque la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento, de lo cual no hay que arrepentirse, pero que la tristeza del mundo produce muerte. Eso lo dice la palabra de Dios, y eso fue lo que pasó con Pedro y con Judas. La tristeza que sintió Judas era del mundo, por eso se ahorcó, pero la tristeza que sintió Pedro, que se arrepintió, provenía de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué dice que provenía de Dios? Porque Pedro sintió dolor de haber pecado contra Dios, mientras que Judas no sintió dolor de haber pecado contra Dios. Simplemente Judas sintió una gran tristeza, una profunda depresión, una gran lamentación, donde esta palabra arrepentido de Judas proviene de la palabra metamelomai, del griego metamelomai. Y esa palabra griega metamelomai significa eso, depresión. Eso significa un remordimiento de conciencia, porque ese dolor no se produce por haber pecado contra Dios, sino porque las cosas no salieron como él quería que le salieran. Y en cambio el arrepentimiento de Pedro significa metanoaía, viene del griego metanoaía, de esa palabra griega se deriva ese arrepentimiento que significa cambio de mentalidad. Y por eso en Pedro hubo ese cambio de mentalidad, por eso siguió predicando. Él lloró amargamente por su pecado, pero él siguió predicando, se levantó y siguió. Eso es lo que Dios quiere en la vida de cada ser humano, que se arrepientan. Dios te manda a que te arrepientas, porque ese es el propósito de Dios, de que sientas ese dolor que sintió Pedro, de saber que había pecado era contra Dios, no que haya un remordimiento de conciencia en tu vida, porque nos ha pasado, a mí me ha pasado, siente uno un remordimiento de conciencia, pero vuelve a pecar, vuelve a hacerlo, peca uno y lo vuelve a hacer. ¿Por qué? Porque no hay un arrepentimiento verdadero, simplemente un remordimiento de conciencia. Ahora podemos ver a Judas, que Judas dice la palabra del Señor que fue y buscó los principales sacerdotes y los ancianos, y ellos le respondieron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y ahí es donde él arrojó las 30 piezas de plata y fue y se ahorcó. Y Pedro no buscó a nadie, dice, y saliendo fuera lloró amargamente, dice la palabra. O sea, el perdón de los pecados solamente es por medio de Dios, solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. El hombre no perdona, no podemos ir a buscar a una persona que nos perdone los pecados. Simplemente es cuando uno ofende a alguien, entonces ahí sí uno lo busca para que lo perdone a uno, pero por una ofensa que uno le haga, pero no por los pecados. Es que buscar es a Dios. La Biblia dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Así que queremos que en la vida de cada cual que nos está escuchando, el gallo cante en tu vida, así como cantó en la vida de Pedro. El gallo cantó y ahí fue despertada la conciencia de Pedro y se dio cuenta de que Jesucristo le había dicho que antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. Se necesita que el gallo cante en tu vida, en tu conciencia, que se despierte tu conciencia y te des cuenta que estás pecando contra Dios y que necesitas arrepentirte para que haya ese cambio de mentalidad en tu vida. Estas son palabras de vida. Dios te bendiga. Espero que compartas este mensaje, que te suscribas a este canal evangelístico, para que sigas escuchando palabra de Dios. Dios te bendiga.